Bien, continuando con este maravilloso congreso, voy a presentar mi proyecto Identificación del lactato para la enseñanza de procesos bioquímicos mediante voltamperometría. Trabajo presentado por Diego Hernando Angulo Flores, William Fernando Caroselli, Ana Carolina Zipagote Esquivel y Jonelson Hernández Botía, con el auspicio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bien, como introducción entonces tenemos que el lactato es un biomarcador que nos permite a nosotros hacer identificaciones para el esfuerzo físico, para la toma de decisiones frente a procesos de fatiga y que tiene las características de que es un ácido débil con un pK de 3,8 y tiene una síntesis de ácido láctico a a lactato por hipoxia tisular en los procesos de glucólisis. ¿Cómo funciona esto? Entonces, en las mitocondrias, que se dan los procesos de respiración por el ciclo de Krebs, vemos que la glucosa es consumida a partir de la actividad física y hay una reacción entre el piruvato, el gasto del ATP y el lactato a partir de procesos conocidos dentro del ciclo de Krebs, donde se forma dióxido de carbono y vapor de agua en un proceso aeróbico que implica absorción de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono y acumulación de lactato. Entonces el lactato siempre va a depender del balance entre la producción y el consumo humano, haciendo relación íntimamente con lo que tiene que ver con la actividad física, lo cual en los músculos hace un desgaste del 25% en acción aeróbica, un 20% en los glóbulos rojos de la sangre y un 25% por la transpiración en la piel. Lo que hace que el lactato, ¿cierto?, sea consumido en un 70% básicamente en el ejercicio o en la actividad física y ese lactato pasa a ser ácido láctico, el cual se va acumulando en el organismo. Recordando un poco el ciclo de Krebs, entonces sabemos que el consumo de la glucosa va a pasar de un ATP a un ADP y las reacciones básicamente se van a dar dentro de lo que conocemos nosotros como el ciclo de Krebs. Entonces el lactato pasa por el piruvato, la acetilcoenzima A, los citratos, los oxaloacetatos, se va a consumir el ADP para pasar a ATP, el NADH se va a protonar, va a salir un hidrógeno y cada tres moléculas de ATP dentro de la mitocondria van a generar un gasto de media molécula de oxígeno y vapor de agua. En ese orden de ideas, es indispensable entonces para todo lo que tiene que ver con la actividad física, los procesos metabólicos de los biomarcadores, hacer una medición de los niveles de lactato, ya sea por muestra de sangre arterial, entonces con una lanceta se hace una punción en el dedo del paciente y a partir de ahí entonces se observa la cantidad de lactato mediante el transporte en tubos congelados, se hace una muestra venosa también y en ese orden de ideas se buscan unas tablas de equivalencia en relación al consumo frente a la concentración. Y también se puede hacer una medición de piruvato, que es una identificación anaeróbica del ácido láctico. Es más costosa, es difícil de medir y es sujeta a muchos errores porque prácticamente es un proceso de retroanálisis o análisis por retroceso. Los niveles o los límites están entre 1 a 2 milimoles por litro de lactato, mientras que para la medición de piruvato es imperativo tener 10 litros de lactato por cada uno de piruvato, lo que hace que sea una desproporción para la toma de muestras, lo mismo que para la toma de decisiones. Por otro lado, entonces tenemos los procesos voltamperométricos, que es a partir de un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo, calcular ya sea la intensidad o la corriente a partir de los procesos de difusión de moléculas ionizadas. Entonces se tiene un electrolito por convección mecánica que tiene un soporte, ¿cierto? Donde el valor de la función tiene que dar cero. Y este tipo de transporte de la intensidad se puede transferir hacia un electrodo de referencia
por metodologías de cargo de difusión. Viendo entonces que tenemos esta función j de x para un proceso vectorial, donde tenemos la derivada parcial de la corriente en x por la constante de Fahrenheit por la constante de los gases ideales en función de la temperatura y nos va a dar un ángulo en función de la concentración, la cual entonces nos va a permitir a nosotros, dentro de una ecuación general de intensidad, frecuencia y amperaje, que nosotros conocemos que es la entidad máxima con valores constantes de 2.69 por 10 a la 5, cuando n sería 3 a la 3 medios, y a una temperatura de 25 grados Celsius vamos a poder deducir la ecuación de Rayleigh-Sedgwick, que nos permite a nosotros hacer el cálculo de la intensidad máxima de un proceso voltamperométrico en función de la concentración y de la intensidad de la corriente. Esa función voltamperométrica entonces nos permite a nosotros, a partir del voltaje, la concentración y la intensidad, buscar la evaluación de las diferencias valores de n y d para diversos sistemas, y esa variación nos indica los fenómenos cinéticos asociados a la transferencia de electrones y por tanto a la variación o la perturbación que se tiene de la concentración. Para entonces vamos ahí a tener un voltamperograma cíclico, donde vamos a tener en este sentido un electrodo de plata, cloruro de plata y una intensidad donde nos va a permitir a nosotros observar los máximos y los picos característicos, como lo vemos en la línea roja de la intensidad máxima y como lo vemos en la línea amarilla de la intensidad mínima, y podemos tener en ese sistema la caracterización dentro de una voltamperometría cíclica que nos va a permitir a nosotros entender cuál va a ser la intensidad en función de la concentración para un electrodo de referencia. Ya partiendo entonces de estos constructos teóricos, se empieza a hacer la implementación de una metodología para la enseñanza de la bioquímica a partir de tres fases, y se buscaba entonces generar un aprendizaje significativo de los conceptos asociados a metabolitos y procesos de biomarcación a partir de técnicas analíticas voltamperométricas que nos permitan hacer análisis en tiempo real in situ. La metodología consistió entonces en un test de ideas previas, una preparación de un plan experimental con la idea y con el imaginario de obtener los datos suficientes para hacer una comparación a partir de los imaginarios previos de los estudiantes, una cuantificación del lactato y una evaluación del plan experimental en función de la voltamperometría para después tener una prueba de salida, hacer comparaciones con el test de ideas previas y cuantificar el cambio conceptual y la promoción de habilidades procedimentales dentro del proceso de intervención didáctica para conceptos estructurantes de bioquímica y análisis electroquímico. Vemos los resultados entonces, donde podemos ver el potencial frente al tiempo, la corriente frente al tiempo y la corriente frente al potencial para un par redox de ácido láctico con el ion lactato en una reacción cíclica reversible, donde vemos que la pérdida del electrón de la base conjugal sistema se va a difundir libremente por la disolución, dándonos unas intensidades específicas que van de menos 30 hasta 30. La densidad de la corriente entonces se normaliza por la ecuación, y la corriente reductora se cuenta como negativa en las especies absorbidas que dan la respuesta voltamperométrica de la cuantificación de la concentración. En ese orden de ideas, vamos a hacer una caracterización de lo que tiene que ver la intensidad frente a la concentración del ácido láctico, obteniendo una curva de calibración de los máximos característicos para los sistemas rápidos de la intensidad, viendo que tenemos una función lineal con un R cuadrado de 0.9976, lo que nos da un valor óptimo para la curva de calibración que nos va a permitir a nosotros, dentro de los intervalos que van de concentraciones de 0 hasta 1, tener la corriente, y de esa manera poder observar entonces a partir de procesos de extrapolación cuál será la toma de decisiones frente al proceso voltamperométrico. Lo mismo podemos observar para la curva de calibración corregida y todo lo que tiene que ver entonces con la adquisición de datos a partir de
6 tomas de muestras desde el reposo hasta un tiempo de recuperación de 5 minutos en intervalos de 3 minutos, buscando la frecuencia cardíaca y la pulsación mínima por minuto, y la concentración de lactato en milimoles por litro, donde vemos que en el segundo punto tenemos la concentración máxima de 15,3 mililitros, milimoles por litro, y donde podemos ver en el costado izquierdo cuáles fueron las principales respuestas frente a tres opciones de correcto, incorrecto, no sabe, no responde, para observar cómo estaban los imaginarios o las ideas previas de los estudiantes frente a los procesos voltamperométricos, los procesos bioquímicos y la asociación de los biomarcadores. Vemos también entonces la curva de la frecuencia cardíaca en función de la concentración de lactato, donde vemos un factor de correlación en el punto cero, donde tenemos la frecuencia mínima cardíaca, pero tenemos la concentración máxima de lactato, lo que nos va a permitir a nosotros entender cómo va aumentando significativamente la formación del lactato en función del esfuerzo físico. Conjuntamente con esto, entonces, la prueba de salida nos dio que significativamente se mejoran los procesos y los resultados de los análisis de biomarcadores, conjuntamente con el empleo de técnicas voltamperométricas, lo cual favorece significativamente en primera medida a comprender los procesos metabólicos de los biomarcadores, a entender la relación que se tiene con la frecuencia cardíaca, la generación de lactato y los procesos bioquímicos, y aparte de eso, el manejo y el buen uso de técnicas voltamperométricas como alternativas de los kits in situ para la cuantificación de este tipo de moléculas. Se concluye entonces que esta intervención contribuye significativamente en la interdisciplinariedad en contexto, ya que se basan en la comprensión de conceptos asociados al metabolismo del lactato como práctica pretexto para la enseñanza de bioquímica, sabiendo que existen kits o existen metodologías similares para la cuantificación de glucosa. Se puede entonces, a partir de los trabajos prácticos, promover que los estudiantes adquieran habilidades de métodos voltamperométricos y de esa manera favorecer el aprendizaje significativo de los conceptos asociados a la bioquímica. ¿A partir de qué? De las ideas previas de los estudiantes, comparación de la prueba de salida en función del cambio conceptual, la generación de habilidades procedimentales y las diferencias entre procesos de intensidad de corriente, amperaje, concentración, entre otros. Se evidencia además una aproximación clara por parte de los estudiantes para relacionar las rutas metabólicas con algunos ciclos bioquímicos y la contextualización para el contexto profesional para los estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, conjuntamente con los estudiantes de licenciatura en Educación Física, lo que permite entonces que haya un potencial didáctico a partir de la transposición didáctica y se aprovecha el empleo de herramientas abstractas para llevar a cabo comparaciones entre lo cotidiano conjuntamente con las temáticas teóricas. Agradeciendo a todos su atención por haber participado en este encuentro. Agradezco en nombre de mi equipo de trabajo toda la atención prestada y no sin antes despedirnos y agradecer a todo el público asistente. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.